A una gran persona, a una buena amiga del gato al agua. Ana María Vidal Abarca ha fallecido hoy a los 77 años de edad, víctima de un cáncer. Ha sido una lucha que no ha podido vencer, una de las muchísimas luchas que esta mujer valiente ha llevado a lo largo de su vida. La primera, la de sobreponerse al asesinato de su marido a manos de la banda criminal ETA. Sobreponiéndose a todo, consiguió sacar adelante a sus 4 hijas y también combatir la sinrazón del terrorismo, pero desde la tranquilidad y desde la mesura, jamás desde el odio. Fundó, sin mucha ayuda y ante muchísimas dificultades, la que se ha convertido en referente de todas las asociaciones de víctimas, la AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hoy le decimos adiós a Ana María Vidal Abarca y recordamos su figura. 10 de enero de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba a Jesús Velasco Zuazola, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava. No iba solo, junto a él, 2 de sus hijas, Begoña e Inés, de 16 y 12 años, presenciaron la escena. Ana María Vidal Abarca quedaba viuda a los 42 años, con 4 hijas y en una España que callaba con miedo ante el terrorismo. Lejos de venirse abajo, abandonó el País Vasco y junto con Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oxea, fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, entidad que presidió durante 10 años. Trabajó duro para lograr el reconocimiento social e institucional de las víctimas en la Fundación de Víctimas de Terrorismo, creada en 2001. Consiguió unir un colectivo hasta entonces en la sombra y se convirtió en un referente en la defensa de la dignidad de las víctimas. Sus hijas le dieron 12 nietos y se convirtió en un pilar fundamental para una familia que hoy la recuerda como un ejemplo de lucha por la justicia y un referente moral de coraje frente a la adversidad. Gran jugadora de bridge y de mus, pasaba los veranos en Puerto Rey, Almería, lugar en el que disfrutaba de su familia y del cariño de todos los vecinos que con admiración la saludaban a su paso. Mañana tendrá lugar el entierro en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria, su Vitoria, ciudad que la vio crecer. Su valentía y su gran labor durante los años más difíciles del terrorismo en nuestro país quedará siempre en la memoria de todos. Deja un gran vacío en una familia que con orgullo recordará la firmeza y serenidad de una mujer que marcó la historia de España. Descansa en paz, Ana. Ana, Begoña, Inés y Paloma, este es el homenaje del gato a vuestra madre, porque se lo merece. Román, una persona que sin duda recordaremos siempre. Es que no solo deja un gran vacío en su familia, deja un gran vacío en un montón de gente que la hemos querido todo. Ana María Vidal Abarca era una grande de España. No necesita que nadie le diera un título. Eso es un grande de España, lo que era Ana María. Era una pionera en una España muy difícil, como os ha dicho en el reportaje, con una situación tremenda, dio un paso al frente y siempre, durante toda su vida, ha ido un paso por delante de todos en valentía, en dignidad y en una cosa muy importante, en cariño. Ha repartido cariño a expuertas, a todos. Ha arropado, ha acogido a las víctimas del asesinato directo, de la amenaza, del exilio. Era una referencia para todos. O sea, Ana María Vidal Abarca era un poco la madre de todos en lo que es víctimas del terrorismo. Y lo mejor de todo es que lo hacía con firmeza, pero con una sonrisa y con enorme cariño. La dignidad que ha mantenido y que ha tenido hasta el final es un orgullo. Y para sus hijas, ¿no? Tenemos a Ana, que está en Vox, una directiva de vuestro partido, una luchadora también, que ha heredado esa fortaleza y esa dignidad de su madre. La pena es que al final de su vida ha tenido que sentir la decepción que tantas víctimas del terrorismo han sentido por las conductas y las actuaciones que el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido en este momento después de la catástrofe que fue la negociación de ETA de Zapatero, ¿no? Una pena, pero bueno, ella es un ejemplo al que hay que seguir, no hay que olvidar, y aunque ahora no esté con nosotros, su sonrisa y su valentía y su dignidad la llevaremos siempre delante. María Ana Velasco efectivamente está con vosotros en Vox. Sí, yo no la conozco todavía personalmente, sí que veraneo en Puerto Rey desde los 15 años y las conozco de verlas por allí. Paloma, la hija pequeña, ha sido grupo de amigos de mi hermana pequeña y son una familia, pues eso, extraordinaria, grandísima y efectivamente es una señora, siempre ha sido una señora y efectivamente ha hecho un trabajo fantástico. Y también pienso muchas veces en eso, ¿no? En lo que ha sentido durante todos esos años, sobre todo cuando ya se apartó un poco de la asociación, que habrá sentido, cómo habrá visto, cómo habrá vivido toda esta evolución, ¿no? del tema del terrorismo. Me hubiera gustado saber
¿Cómo La lo ha verdad es vivido? que Ana María era una persona muy íntegra y a pesar de esa firmeza que tú mencionabas, Román, siempre lo hizo sin dejar que el odio pudiera nublar su vista. Esa fue la clave. Y además lo transmitió Nunca a sus hijos. odió a Nunca. los asesinos de su marido, pero mantuvo una firmeza enorme contra los intransigentes que impedían la convivencia en el País Vasco. Además, lo hizo de una manera modélica, sin duda. Pero ejemplar, ¿eh? Además, ella tenía un planteamiento de la justicia, la memoria y la dignidad. No le importaba quién gobernaba, sino cómo gobernaba respecto a eso. Ella lo que quería es que efectivamente esos tres pilares que nunca resarcen a la víctima del terrorismo, pero por lo menos le compensan en algo la pérdida que ha sufrido, fueran los propios y los indiscutibles de un Estado de Derecho. Y además, cuando veía que no pasaban esas cosas, ella seguía luchando por lo mismo. Y además eso, con una preocupación enorme que tuvo desde que se quedó viuda, de que sus hijas no odiaran. No odiaran. Y lo consiguió, que eso tiene un valor enorme en esa circunstancia tan especial, ¿no? Por lo tanto, vamos, cada vez que hay que actuar de alguna manera, yo a Ana María la veía de vez en cuando, menos de lo que nos le gustaría, pero sí nos hemos solido juntar muchas veces. Y bueno, veía con estupor lo que estaba pasando, pero siempre con hay que seguir, no pasa, hay que seguir haciendo lo que hacía ella, ¿no? Y bueno, pues ahora nos toca a los demás seguir haciendo lo que hacía ella, porque el ejemplo es impagable. Es decir, no hay que distraerse ni una línea de lo que hacía Ana Será María. siempre un buen Sobre todo referente. esa Yo tuve capacidad la de convertir lo malo en algo tan bueno, ¿no? Eso me parece Sin duda, ese importantísimo. es un gran mérito, Ángel. Conocerla personalmente con motivo cuando se entregaron los primeros premios en el Congreso de los Diputados, que cuando se modificó la legislación. Yo creo que fueron unos años donde, bueno, gracias a Ana María y a otras personas, y en aquel entonces con el gobierno de José María Aznar, donde se puso el foco sobre las víctimas y donde empezó a haber una visualización y un reconocimiento y un apoyo claro y directo, ¿no? A mí aquel día Ana María me transmitió, ¿no?, el tema de la prudencia, de la serenidad y sobre todo, que se la había oído ya en distintas declaraciones, el hecho de que reclamaba justicia, no venganza, ¿no? Y me parece que eso es un asunto que para los que hablábamos anteriormente de otras posiciones que no tienen nada que ver con el terrorismo y tal, sería muy bueno que también se apuntara, ¿no? Y decía Román, y lo suscribo totalmente, ¿no?, que es una grande de España, ¿no? Porque ha sido una mujer que ha sido capaz de unir a unos colectivos que había con muchas dificultades y en definitiva, bueno, ha dejado a la Asociación de Víctimas de Terrorismo en un lugar que yo creo que, independientemente de lo que haya podido pasar durante estos 4 años, que son fruto de lo que pasó los 8 años anteriores, bueno, pues en honor y en la dignidad de Ana María. La asociación y luego la fundación. La fundación, todo, También no, tuvo vamos, que ha hecho- pivotar cuando llegó el momento. Miguel. No, yo me sumo a todo lo que habéis dicho. Yo no la conocí personalmente, pero bueno, pues sí que la he oído, tengo su voz bien presente porque... pues, ¿Nunca coincidiste con ella aquí en El Gato? no llegué a coincidir, no. Pero vamos, tengo bien presente su voz y todo lo que decía y creo que, por supuesto, vosotros que la conocisteis, pues tenéis más autoridad que yo. Y me parece más admirable porque tengo que confesar que yo no estoy tan seguro de que yo hubiera sabido encarnar esas virtudes de no odiar. Yo no estoy nada seguro, en mi caso quiero decir. Por eso la gente que es capaz de seguir tanto el mandamiento cristiano, no de poner la otra mejilla exactamente, pero sí de... Has dicho antes una cosa, Ángel, lo de buscar justicia y no venganza. Yo eso sí lo suscribo. Lo que pasa es que entiendo también la gente que, golpeada por lo que luego no es justicia en puridad, pues también diga, bueno, me voy al otro platillo de la balanza. Y es más admirable en este sentido lo que habéis dicho de Ana María Vidal Abarca. Pero tengo que reiteraros, me parece mucho más admirable porque yo no estoy seguro de haberla podido imitar si me hubiera pasado lo que le pasó a ella. Francas. Sí, no, yo no la conocí personalmente tampoco. Lo que tengo son referencias a través de entornos familiares suyos y de mucha gente que la ha conocido, y me parece que lo más importante es la huella que deja, el sentido cristiano del dolor, la coherencia y fundamentalmente que ojalá no la echemos en falta porque alguien coja el testigo de la normalidad en esta cuestión que no es fácil. Su hija Ana Velasco es muy igual a su Apunta madre. maneras, Sí, sí, sí. Pues sí. que las Aparte que se ejecute. parece enormemente. Se de parece manera físicamente mucho. Son muy parecidos. Se parece mucho. Es quizás la que más la ha acompañado en todo este periodo de fundaciones, víctimas y asociaciones.
y Ana Velasco, que es Ana Velasco Vidal Abarca, ha heredado mucho de su madre, físicamente, en talante, en alegría y en fortaleza del ejemplo que han tenido y han vivido, ¿no? Entonces yo creo que esa llama de Ana no se va a apagar y va a estar siempre presente, y es una referencia para nosotros, para todos, muy, muy potente. Pues eso es clave. Pero ¿cuándo conseguiremos unificar realmente el sentimiento y el respeto que debemos tener en este país por las víctimas de ese terrorismo? Que esas personas no se han buscado ser víctimas. Se ha cruzado en su vida una bomba, un tiro, una mala gente que ha segado sus vidas. Merecen mayor respeto por parte de toda la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que es una deuda que tiene la sociedad española. Es decir, vale, ya ha pasado el tiempo, pero las víctimas del terrorismo tienen que ser una referencia moral importantísima para este país, porque ha sido probablemente el precio más caro de la transición. Y el punto en el que se pusieron de verdad donde tenían que estar fue cuando se hizo la ley de víctimas y el homenaje en el Congreso de los Diputados en el gobierno de José María Aznar. Que igual que dijo aquello del Movimiento Vasco de Liberación, ahora que se repiten los tuits históricos, y corrigió, y luego cogió a la Mesa Nacional de Ribatasuna, la metió en la cárcel y la ilegalizó, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, sí tuvo muy claro por qué él además es víctima, del punto moral y la referencia que es para todos unas víctimas que nunca se han tomado la justicia por su mano, que son un referente democrático de verdad, que abarcan todo el espectro político, no solo político, sino sociedad civil, todo tipo de profesiones, y que deberían de ser un foco indiscutible de la realidad, ¿no? Entonces, lo más triste es cuando desde los partidos políticos se ha dicho que las víctimas no deben de formar parte del discurso político porque son víctimas. Eso es tal barbaridad como decir que las mujeres violadas no pueden estar en la vida porque han sido violadas, o no han sido las de violencia de género. Como protagonista tienes más motivos para estar en la solución política y en la solución legal. Eso es simplemente la cobardía de gente que no es capaz de asumir el coste político o de coyuntura que representa decir siempre la verdad. En ese sentido, a mí, por ejemplo, pues la última postura de Íñigo Urkullu, cuando pues, ha admitido lo que ha admitido respecto del sufrimiento de las víctimas del terrorismo, pues hombre, sí, es un avance, pero es tan tardío, es tan a destiempo. Y es tan táctico, en una semana de negociaciones. Sí. O sea, si el espíritu de Larriaga abrieron las ventanas del Teatro Larriaga y duraron lo que tardaron en ventilar el teatro. Pues por eso, también lo dijeron otra vez, es la segunda vez, pero vamos a ver que no nos lo creemos, que inmediatamente pactan todos los gobiernos con Bildu. Claro, pero por eso precisamente yo creo que es admirable lo que habéis dicho y que es cierto de Ana María, ¿no? Pero hay gente que no por razones de memoria histórica, sino porque los crímenes están muy recientes. Yo admiro a las víctimas del terrorismo que han sido capaces, salvo la excepción de Inestrillas, de no tomarse la justicia por su mano. Los admiro tremendamente, porque hay que tener mucho cuajo para que te corten la vida de un ser querido y estarte ahí diciendo, bueno, sí, un día la Audiencia Nacional, cuando los trinquen, los va a meter en la cárcel y luego lo sueltan. Y luego oír cómo hay gente que lo que está pidiendo es que lo suelten. Y no ya etarras o filoetarras, sino gente que ha estado en gobiernos, con responsabilidades de gobierno y que han tenido actitudes tibias, cuando no conniventes, como es el caso del gobierno Zapatero, por ejemplo. O gente que desde el Partido Popular, lamento mucho decirlo así, ha tenido no esa actitud connivente o, si se quiere, pero actitudes tibias. A mí eso, pues comprendo que me repatea mucho. ¿Podéis poner el ejemplo de la doctrina Parot, que tiene que ver con los millones de votos perdidos por el PP? Bueno, pues por ahí, pero... O Bolinaga, por ejemplo. O Bolinaga, reconozco que me repatea. La situación de María Sangil, la situación de Consuelo Ordóñez, de Ana Iríbar, es decir, todo un grupo de víctimas que además ha estado y sigue estando alrededor de Ana María, estaba alrededor de Ana María Vidal Abarca, y que se sentían en una situación de frustración total, ¿eh? Yo soy patrono de la Fundación Gregorio Ordóñez y lo tengo que decir, en el acto del 20 aniversario que se organizó en Madrid por el Partido Popular, no acudimos por primera vez. No acudimos, porque iba a ser una instrumentación política en una situación en la que no estamos de acuerdo con el tratamiento que se ha dado a las víctimas y sobre todo a los terroristas. Joder, yo recuerdo todavía, cuando ETA robó las 350 pistolas en Francia, ¿os acordáis? Pues, y salió Rubalcaba diciendo que no estaba en absoluto demostrado que fuera ETA. Joder, estaban en pleno proceso de negociación. Sí. Y a uno tiene que dominar mucho la vesícula biliar
para no vomitar y no vomitar bilis cuando te encuentras con actitudes así. Por eso me parece más admirable la conducta de personas como nuestra homenajeada de hoy, que Dios la tenga en su gloria. Pues ahí está, Ana María Vidal Abarca, esta ya se ha reunido con Jesús Velasco en el cielo de las personas buenas. Desde ahí observan seguramente orgullosos a sus hijas, que mantendrán el espíritu que siempre mantuvo su madre en vida. Este ha sido el homenaje que le hemos querido rendir en El Gato al Agua. Ana María, descansa en paz, que lo tienes merecido. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo esta noche nuestros amigos? Pues los espectadores también quieren brindarle su adiós a Ana María Vidal Abarca y nos están llegando muchos mensajes de apoyo a su familia. Marta envía su pésame a la familia de Ana María Vidal Abarca, una gran luchadora y una gran presidenta de la AVT. También Alberto lamenta esta pérdida porque considera que la fundadora de la AVT era sin duda una luchadora por la libertad y contra el terror. Y finalmente otro espectador recuerda que el legado que deja Ana María Vidal Abarca es enorme, una mujer admirable. Pues hacemos una pequeñísima pausa y volvemos de inmediato para hablar de economía, para preguntarnos, ¿es verdad lo que dice Guindos, que podemos crecer a un ritmo cercano al 4%? Vamos a analizarlo. Vive la operación verano y disfruta de un 30% de descuento en una selección de baño. Solo en El Corte Inglés. Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de 3 horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Vive la operación verano y disfruta de un 30% de descuento en una selección de baño. Solo en El Corte Inglés. Vive la operación verano y disfruta de hasta un 30% de descuento en fragancias frescas, solo en El Corte Inglés. El Grupo Intereconomía les invita a disfrutar de libros fundamentales. Es una oferta muy interesante. Usted puede conseguir cómodamente en su domicilio 2 obras de Rafael García Serrano. Plaza del Castillo, aquí la tenemos, y la inigualable Diccionario para un Macuto. También el Catecismo de la Suma Teológica, del dominico Thomas Pegues. Y el más que recomendable Tiempos Modernos, de Paul Johnson. Un repaso de nuestra historia moderna con el fin de la Primera Guerra Mundial, que supuso la destrucción del orden europeo tradicional, el triunfo de la nueva cosmología de Einstein, la influencia de la teoría de Freud, la creación del primer Estado marxista y la génesis del fascismo. Estos 4 libros, obras maestras para su biblioteca, por solo 49 euros. Y además recibirá de regalo nuestra emblemática figura del gato al agua. Llame al 916162464 o póngase en contacto con nosotros en el correo electrónico propuestas@intereconomia.com. La mejor lectura para este próximo descanso veraniego. Y es momento ya de asomarnos a la redacción de La Gaceta para saber en qué están trabajando nuestros compañeros y cuáles serán algunos de los titulares que podrán encontrar ustedes mañana en gaceta.es. Allí en la redacción está Rocío Manzaneque. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ya han comenzado los relevos en el Ayuntamiento de Madrid. Mañana en Gaceta.es les contamos que el equipo de 52 periodistas que integran el equipo de prensa del Ayuntamiento de Madrid han recibido sus cartas de despido por parte del equipo de Manuela Carmena y se rumorea que también lo harán pronto los directivos a partir de este próximo 18 de junio. En otro orden de cosas nos preguntamos si el equipo de alcaldes que ganaron las elecciones pero no lograron gobernar fruto de los pactos entre los partidos estarán en el nuevo equipo que presumiblemente anunciará
anunciará Mariano Rajoy este jueves. Y también les recomendamos que no se pierda una información en la que les contamos quién es el sustituto de Uxue Barkos en el Congreso. Un ex-etarra condenado por un secuestro y que tras salir de la cárcel se dedicó a la política y a la docencia. Así que todo esto y como siempre mucho más, no se lo pierdan mañana en Gaceta.es. Gracias, Rocío Manzanares, que estaremos como siempre muy atentos de Gaceta.es. Y nos queda tiempo todavía de hablar un poco de economía. Da la impresión de que a Mariano Rajoy le van a cuadrar los números, aunque sea ya acercándose al final de la legislatura. Con los logros económicos, como gran baza electoral del PP de cara a las elecciones generales de noviembre, el ministro del ramo, Luis de Guindos, adelanta que durante los próximos meses se creará empleo a una velocidad no vista desde hace varios años. En cuanto a la riqueza nacional, el ministro asegura que la economía de España está creciendo a un ritmo cercano al 4% durante los primeros meses del año. Hoy, en este semestre, lo que vamos a ver es que la economía española crece por encima del 3,5%. Está creciendo entre el 3,5% y el 4%. Eso lo que hace fundamentalmente, o justifica, por ejemplo, que ha sido la proyección que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que hombre, no se caracteriza, si me permiten ustedes la expresión, por ser la alegría de la huerta en términos de previsiones económicas, pero que nos ha dado un crecimiento del 3,1%, ¿no? para este ejercicio. Por cierto, que Luis de Guindos ha valorado positivamente el apoyo que públicamente le ha dado el PSOE para poderse convertir en el próximo presidente del Eurogrupo. Prefiero ir siempre con prudencia y con muchísima humildad. España tiene apoyos, por supuesto que tiene apoyos. España tiene bazas, por supuesto que tiene bazas. Pero yo siempre digo que los apoyos se cuenta con ellos, pero no se cuentan. Si algunos lo quieren decir en público, que lo digan en público. Pero vamos, yo no he ido a muchos países, salvo Alemania, decir cuáles son los a quién apoya, a quién no apoya, ¿no? Bueno, esto está ahí y evidentemente pues es una cuestión que tendremos que dilucidar en los próximos días. Bueno, tendrá que ganar la candidatura del holandés Dijsselbloem, este de apellido impronunciable, ¿no? Eso es, pero yo creo, no quiero ser malvado, pero yo creo que el PSOE le da su apoyo porque sabe que no le alcanza, que no llega. Pero tú no se lo daría. No, sí. Yo puedo apoyar una cosa para quedar bien, porque sé que no lo va a conseguir. A lo mejor si creyera que lo puede conseguir, pues ya vería. Porque no es la primera vez que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez no se aparta de lo que es razonable desde el punto de vista de la defensa de intereses nacionales en Bruselas. Sí, sin Pedro Sánchez sí que sería la primera vez probablemente. Claro, pero con Pedro Sánchez no. Pues no es la primera vez. Es reincidente. Es lo que quiero decir. Por eso que en fin, que... Bueno, pero con Arias Cañete ya pasó. Ya pasó. Por eso. La propuesta que... Si yo me refiero a esos antecedentes. Fue muy duro en Bruselas, además, ¿no? Que la posición del Partido Socialista fuera en esta dirección, ¿no? Yo creo que, bueno, en los cambios que vienen durante estos próximos días, Luis de Guindos está en las quinielas, ¿no? Lógicamente, hay una dependencia... En las quinielas de dejar el gobierno para irse al Eurogrupo. Para que irse al Eurogrupo. Como Bert. Pero en este sentido, a mí me parece que Luis de Guindos ha hecho una magnífica gestión desde el punto de vista de la economía, ¿no? Quizás haya tenido poca visibilidad, ¿no? Si recordamos la segunda legislatura del gobierno Aznar, había dos vicepresidencias, una vicepresidencia más política, otra vicepresidencia económica, que le daba como más fuste, ¿no? Nos ha llamado la atención, ¿no? Internamente se ha hablado durante estos años en el partido y en el seno de los grupos parlamentarios, en el Congreso, en el Senado, en comunidades autónomas, el hecho de que Mariano Rajoy, que ha hecho tanto esfuerzo y que ha puesto todos los huevos, o prácticamente todos los huevos, en la cesta de la economía, no le haya dado más fuste al ministro de Economía, en este caso a Luis de Guindos, para tener una visualización, ¿no? Porque, bueno, pues Mariano Rajoy tiene los problemas que puede tener de comunicación y luego se ve con toda claridad que el portavoz del gobierno, que en algunas tareas lo hace magníficamente, el tema de la economía pues no es una mujer, dijéramos, que pueda explicar con la facilidad que lo hace Luis de Guindos y sobre todo con la credibilidad, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que esa ha sido una de las rémoras, ¿no? Que hemos tenido. Tiene que ver la existencia de Montoro algo con eso, ¿eh? Ángel, tú estás haciendo esta noche unos méritos para tu ulterior proyección, que es la leche, ¿eh? Dentro del partido. Eres admirable, ya te lo digo desde ahora, porque te expresas con una claridad y con una independencia impropia de tus militantes. ¿Le auguras futuro como portavoz del gobierno? Le auguro futuro en Aragón. Como decía la canción de Antonio Molina, que paz descanse también, el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón. Pero bueno, pero siempre tendrás el reconocimiento de tus colegas de tertulia del gato. Oye, yo el tema económico lo matizaría de todos modos, porque lo que has dicho que ahora mismo puede ser que el gobierno se reivindique. A ver,
crecer al 4% está francamente bien. No hay que reconocer que eso Pero está... ¿de verdad estamos creciendo al 4%? ¿En dónde? Puede ser creíble, no sé, porque es sorprendente el dato. Son macronúmeros que ha dicho que acabaríamos creciendo. Eso puede generar mucho empleo, pero puede generar empleos de esos de 2 horas a la semana, que son los empleos. Eso es una porquería. Que Alemania tiene 7 millones de minijobs, ¿eh? O sea, sí, pero ¿cómo de mini son los jobs? Y Holanda estos? tiene 5. Sí, pero ¿cómo de mini son? No, pues son la mitad de una jornada. Es que es que aquí no son la mitad de una jornada. Si el PP, el único problema que el PP en esa materia ha tenido es que la tan denostada reforma laboral, denostada por parte de la izquierda, ha sido una reforma tan timorata que ni siquiera fue capaz de poner en marcha lo que luego Ciudadanos le ha robado la merienda, que es el contrato único. Claro. Pues Rajoy no tuvo las agallas suficientes para hacer una reforma realmente en profundidad. A lo mejor ahora habríamos crecido en empleo infinitamente más, O igual algo menos, pero más con empleos normales. Probablemente y cuando crezcamos más, creceríamos más en normales. Por eso digo que es muy importante saber qué tipo de empleo. Claro. Y otra cosa que creo que también es básica para valorar al PP, O sea, si os acordáis, los 2 compromisos de Rajoy, que sepa yo, de los muchos que se saltó, pero hay 2 que ha insistido, eran uno, fundamental, que es que había menos desempleados que cuando entró. Eso parece que se va a cumplir. Pero otro era que pagaríamos menos impuestos que cuando entró. Eso es mentira, porque Rajoy, los impuestos que ha clavado a España, a los españolitos, son 20.000 millones de euros. Y lo que se va a devolver en los 2 años de la bajada de impuestos son 9.000 millones de euros. De 20.000 a 9.000 van bastantes que no veremos nunca. Pero la economía tiene un problema. Vamos a ver, Guindos tiene mucha credibilidad y lo explica muy bien. He estado en muchos desayunos, en conferencias, que Guindos, es de un docente en la explicación que es indiscutible. Que no se la ha utilizado bien, como decías, dentro de lo que ha sido el gobierno. Es que está Montoro. Por su trabajo, ¿no? Y además de que está Montoro, hay algunas que como tienen poca proyección de sombra, no quieren que les hagan sombra. Pero el problema que tiene este discurso es que sigue habiendo 4 millones y pico de parados, y muchos de los empleados son muy precarios. Porque es verdad que la economía está cogiendo ritmo, pero no se está notando en muchas capas de la sociedad. Se espera que llegue, pero no va a llegar a tiempo, ni mucho menos. Y si fuera el elemento determinante del voto, el Partido Popular no hubiera perdido los millones de votos que ha perdido en las últimas elecciones, porque se trata de la política, lo que no se ha hecho. Esos millones hacen más daño que la corrupción. Si nos metemos en tecnicismos, el déficit se está recortando, no todo lo que se tenía que recortar, porque hay floors, flips, comunidades autónomas que no cumplen con el déficit, pero el endeudamiento de España sigue creciendo. La deuda crece. Entonces, la deuda está creciendo y ese es uno de los motores de la economía. Y cuando la deuda crece, ojo, que ahora ya otra vez sí, será Grecia, será el verano, pero ya la deuda hay que empezarla a pagar y ya estamos en 150, porque es verdad que hemos comprado emisiones a 0 de interés. Pero aunque compres a 0 de interés, hay que devolverlo. Hay que generar riqueza para devolverlo. Entonces, estamos teniendo un crecimiento. Toda Europa, no solo España, toda Europa, porque no se podía seguir en ese estancamiento que estaba llevando a la revolución social a base de endeudamiento. Y ojo, que los endeudamientos tienen ciclos de crecimiento, pero inmediatamente la acumulación de la deuda produce la deuda. Esa ha sido la clave, la garantía para mantener el estado de bienestar en la medida que se ha podido mantener. Hemos pasado de un 58% a un 100% de deuda en el Producto Interior Bruto. Claro, es que es una barbaridad. Es tremendo, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es el gran drama que ha tenido el gobierno del Partido Popular? Es que hemos ido subiendo los impuestos, pero no hemos aumentado la recaudación, ¿no? Entonces, daros cuenta que vendimos como un gran éxito el año pasado haber llegado al 6,5 del déficit del Producto Interior, que quiere decir 65.000 millones más de gasto que los ingresos que tuvimos, ¿no? Claro, en ese sentido es que es terrible, ¿no? Es terrible desde el punto de vista de... Sí, y otra cosa... Si hubiera quitado gastos innecesarios, si la sanidad sigue siendo 17 sanidades, la educación siguen siendo 17 sanidades, se ha tenido la mayor... servicios esenciales. Sí, pero, se puede racionalizar. Pero vamos a ver, es más, es que es necesario nacionalizarlos y homogeneizarlos a lo largo de España. Claro. Y muchas comunidades autónomas hubieran estado muy dispuestas a ceder esa El problema están las televisiones públicas. Las embajadas que se siguen manteniendo en un montón de patronatos, sociedades parapúblicas. Eso. Hemos ido financiando muchas tonterías. Los catalanes. El resto, bueno, ya, pero el resto no tiene embajada. Andalucía tiene más. Bueno, Aragón no tenía cumplen una. el déficit. Andalucía tiene más. No cumplen el déficit, les damos el FLI, el FLA, estamos pagando los funcionarios y se siguen con 6 canales de televisión.
Bueno, lo importante es que sea verdad que estemos creciendo al 4% y, bueno, puede que Mariano Rajoy esté fiándose de los buenos resultados económicos de cara a las elecciones. Nosotros, los ciudadanos, sí que esperamos que los resultados económicos sean buenos y lo notemos nosotros en la microeconomía, en nuestros bolsillos. Va siendo momento ya de que veamos el vídeo del día. Seguro que todos ustedes cuando eran pequeños habían jugado a eso de proyectar películas con algún tipo de máquina de proyección. Los de determinada edad recordarán el Cinexin, los más mayores el Cinenic, los más creativos aquellos inventos que hacían con una caja de zapatos y una lente para poder proyectar. Si quieren recordar esos tiempos y pasar una buena tarde de cine, nada más que pedir una pizza y disfrutar de ello. Vean ustedes lo que ha hecho una importante marca de pizzas internacionales con la caja que contiene la masa para disfrutar de una tarde de cine. Eso sí, les avisamos que la iniciativa solo se comercializa en Japón, por eso no nos daba miedo hacer publicidad. Pues ya lo ven, pizza y cine, la verdad, de lo más original. Momento ya de que vayamos cerrando el gatómetro del día. Sira, ¿con qué resultado? Bueno, pues finalmente un 74,7% de los espectadores consideran que Rajoy se equivoca si impide esa renovación regional y un 25,3% piensan que no, que esa regeneración puede esperar. Pues es la opinión que ustedes nos han dado. Antes de otorgar el gato esta noche, le agradecemos a Ángel Pintado que nos haya acompañado. Muy buenas noches. A Josep María Francás. Muy buenas noches. A María Ruiz, espero que hayas disfrutado y quieras venir más a menudo a vernos. A Miguel Durán y a Román Cendoya. Encantado. Y esta noche, por supuesto, quien se lleva el gato al agua es Ana María Vidal Abarca. Para ella el gato, en recuerdo de una gran persona a la que jamás olvidaremos. Hasta mañana a las 10 de la noche, aquí en El Gato.